tienes el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que dices podrá y será usado en contra de ti en una corte de ley. Tienes el derecho de un abogado. Si no puedes pagar uno será asignado a ti por la corte legal. Teniendo estos derechos en la mente, ¿sigues dispuesto a hablarme sobre los cargos contra ti? Pierce, ¿entiendes los derechos que te acabo de leer? ¿Me escuchas? ¿Qué estoy haciendo aquí? No me pueden detener aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si te podemos detener aquí hasta que consigas un abogado o hasta que se acaben tus 24 horas de confinamiento. Ahora, ¿por qué tienes un MP10 en la maletera de tu auto? Carajo, ¿yo qué? ¿Y por qué no estabas en tu turno en la noche? Estaba ahí. Entonces, ¿por qué era tu ubicación la ubicación del octavo asesinato? Que eras un hombre de honor, Pierce. El juramento que juraste exigió más respeto de ti. La noche marca otro fracaso para el Departamento de Policía de Portland a medida que disminuyen sus filas y el asesino de policía se hace más presente. Como los 100 valientes hombres y mujeres antes de ella, Annalise Markman fue encontrada en su auto de patrulla esta mañana en la esquina de la calle 18 y la calle J con un bala en un cráneo sin signo de lucha. No hay testigo, a pesar de que reportes de balística de los 2 primeros asesinatos indican que la arma usada fue de grado de policía. ¿Lo quieres ver por ti mismo? ¿No tienes nada que decirme? Estos son tus compañeros perdiendo sus vidas y tú aquí sigues sentado, contemplando la existencia. Así que Markman está muerta. ¿Quién más? Denali, Andrews, Wilson, Carden, McCulley, Muñoz y Pine. Todos trabajan un turno de noche cuando tú te uniste en la fuerza y cuando te moviste para arriba. Todos se alternaron esos turnos porque nadie más lo quería. ¿Quién más del equipo de la noche vas a matar? ¿De veras crees que mataría a mis compañeros por nada? No maté a nadie. Ni me acuerdo qué pasó anoche. Ten cuidado. Ya no eres policía. Sospechosos no están al mismo nivel que PD. Así que ya soy sospechoso, ¿no? Tú me conoces mejor que cualquiera en el departamento. ¿A qué horas cometería un asesinato articulado cuando todo ese tiempo lo estoy pasando con abogados de daños y terapeutas físicas? Vas a necesitar un mejor cortada que ese, Pierce. Ningún jurado te va a creer ni por un segundo. Veo que tuviste una noche difícil, ¿eh? ¿Quién carajos eres tú? No eres abogado. ¿Cómo llegas aquí sin autorización? Tengo mis maneras. Así que de verdad no te acuerdas de nada de anoche. No, no puedo acordarme de la situación. Ni tampoco el lunes, el viernes pasado, miércoles, la mitad de marzo. ¿Quién eres tú? Qué mal, hermano. No me diste respuesta. No estás en posiciones de hacer preguntas, ¿no? Tú no estás en posición de llamarme por ese nombre. ¿Quién eres tú? No me digas que no sabes quién soy. ¿Hemos sido amigos desde cuándo? ¿El segundo grado? Mentiras. Nunca te he visto en mi vida. Sí lo has. Tú me conoces mejor que nadie. ¿Te acuerdas del tercer grado? Sí, pero no de ti.
Cuando te hice marchar al frente de la clase y anunciar tu amor por esa chica, Grace Linda. No sé qué me hizo hacer eso, pero no eras tú. Vamos, piensa de todas las cosas valientes que has hecho. Sientes que mitad de esas no fueron tú, ¿verdad? Como cuando te harías valiente y invitarías a una chica al baile o algo así. O cuando te defiendes porque alguien te hizo verte ridículo en frente de tus compañeros o tus amigos o algo así. Nadie hizo esas decisiones para mí. Jekyll y Hyde son pura ficción. Bueno, alguna gente no. Ah, mira quién viene. Ahora me voy. ¿Te hablaste con el jefe Hodges sobre la filmación? Sí, pero nunca me respondió. No sé por qué te pondría otra vez en la patrulla después de tu accidente. No deberías haber estado trabajando ningún turno en el estado de que estabas. Creo que mi estado ahora es peor que algo me podría hacer una troca fuera de control. Estamos de acuerdo. Benz no te tuvo que golpear tan gacho. El enojo es cosa horrible. Dice la que me estaba gritando hace 2 minutos. No te pongas con esa actitud conmigo. Yo me puedo ir cuando yo quiera. ¿Qué pasó anoche? Honestamente, no sé. No lo sé. Llegué a la estación, me registré y la próxima cosa que me recuerdo es... Estaba en mi cama a las 6:30. ¿Despertaste con algo fuera del ordinario? Moretones, sangre. Tuve algunos rasguños en los brazos y mi uniforme estaba un poco rompido, pero nada más. ¿Qué te pondría esos rasguños? No tengo idea. ¿Porque saldrías de la estación en medio de turno? El video de vigilancia de ti saliendo después de las 11. No sé. Por favor, Jonathan. Sé que sabes algo. Me estás pidiendo información que no te puedo dar. Lo siento. ¿De veras no recuerdas nada? Eso es nuevo de ti. Ni te conozco. ¿Cómo es nuevo? No tengo tiempo por esto. Repaso. Cuando tú harías algo que te tomaría huevos, no eras tú. Fui yo. ¿De veras no recuerdas nada? No. ¿Estás sordo? No. No me acuerdo de nada. Y supuestamente, omnipotente que eres, ¿no recuerdas nada tú? No me grites. Soy tu amigo aquí. Tu único amigo. Locke es más mi amiga que tú. Si sabías lo que yo sé, pensarías diferente. Así que, ¿sabes algo? La ignorancia es felicidad, amigo. Y te mantiene fuera de la cárcel. ¿La ignorancia es felicidad? ¿De qué tipo de pendejada es esa? Preferiría tener alguna idea de qué está pasando. Ignorancia es exactamente lo que me está preveniendo de ayudar en este caso, en esta investigación. No, eso no es respuesta. Dije que no. No, no es una opción cuando hay vidas en peligro. Si te diría, pasarías el resto de tu vida siendo la puta de alguien más. Es por eso que no puedo recordar nada. Esta es mi vida por vivir, no la tuya. Nadie decide lo que hago con mi vida, solo yo. ¿No te arrepientes? Solo que no encubrí el asesinato suficientemente. ¿Por qué no querías que supiera? Si supieras, tú me impedirías hacer lo que quiero con la interferencia de la policía y quien quiera. Para que puedas matar a quien sea, cuando quiera. Y también control de daño.
Si te atraparían, no te podrían hacer nada, pero ponerte en un manicomio. No pagarías con el precio último. ¿Me vas a devolver estas memorias o nomás me las vas a sellar lejos de mí y enterrarlas? Cuando te pregunten si o no mataste a alguien, tu respuesta será honestamente que no recuerdas haber matado a nadie. No te voy a dar nada porque aunque estás tomando esta caída, tus abogados van a tener algo con defenderte. Y tú caerás conmigo. ¿Sabes algo? ¿Tú sabes algo? Tú sabes exactamente lo que yo sé. Nada. Sé que sabes algo. Sé nada. Sí sabes algo, porque evidentemente has olvidado que hay un espejo transparente en cada cuarto de interrogación en la estación. Hablando con el aire fino no es buen señal de nada, mucho menos de tu inocencia. ¿Qué quieres decir? ¿Sí o no mataste a alguien? No. Te creeré cuando vuelva el video de vigilancia. No. No vamos a hacer esto. Cuando llegue ese video de tú echándole balazos a la policía, estás jodido. El tribunal no van a creer nada. Mi única opción que me falta es para defenderme aquí. Yo sé quién soy y no haría eso en 1.000.000.000 de años. Ruego a Dios que no lo hiciste. Lo tienes que hacer. Tienes que correr. Si tú no lo haces, yo lo haré por ti. Porque yo no voy a pasar el resto de mi vida siendo la puta de alguien más. black, with flowers and my love hope never to come back.